Buenas tardes. ¿Podría presentarse? Hola, buenas tardes, Valeria. Soy Patricia García, psicóloga y coordinadora de la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica y, bueno, coordinadora un poco de los proyectos sociosanitarios que se llevan en esta asociación. Le voy a realizar una serie de preguntas porque estamos realizando un blog reportaje y una de las enfermedades que llevamos es el ELA, y para saber un poquito más en relación a la persona, porque tengo mucha información desde su web, desde otras webs, pero algo más cercano desde un punto de vista. Muy bien. Las causas de la enfermedad propia son todavía desconocidas, pero ¿cuáles cree que son esas causas? Desde el origen hasta cuándo se origina más o menos. Bueno, las causas de la ELA la verdad es que todavía son de origen desconocido. Hay básicamente dos tipos de ELA, la ELA que es esporádica y la ELA que es genética, que se hereda. Son de evolución diferente y de un pronóstico distinto. El origen, pues hay muchísimas teorías, desde un problema del sistema inmunológico, exceso de actividad física, e incluso la última noticia que ha salido esta semana es una infección por hongos a nivel cerebral, que todavía está por ver la credibilidad de la noticia, ¿no? Entonces la verdad es que el origen todavía es muy desconocido y por eso quizás no hay una intervención terapéutica. Si no sabes qué ocasiona una enfermedad, muy difícil puedes atajarla, ¿no? Y en relación a también en cierta parte del origen, en muchas veces he leído que el origen no tiene por qué ser de familia a familia, pero incluso en su web, José Marchal, afectado y médico que colabora con su asociación, dijo que de un 5 a un 10% era heredado por casos familiares. Entonces, efectivamente, se cree entre eso, entre un 5 y un 10% que son en la genética, que son aquellas que van a traspasar de padres a hijos. Parece ser que no es dominante la herencia genética, es decir, que puede saltar una generación y puede tener un abuelo y luego un nieto, ¿no? Pero eso implica, pues, a nivel psicológico para cualquier persona hacerse el estudio genético de saber que va a desarrollar esta enfermedad. Pues es algo que desde la asociación ayudamos mucho, ¿no? En ese sentido. No hay una decisión unánime, habrá personas que quieran saberlo y hay personas que hay que respetarle su decisión porque la ley de autonomía del paciente dice que tienes tanto derecho a saber como no saber, si quieres, ¿no? Y sobre todo, lo que yo siempre digo es que si no tenemos tratamiento para una enfermedad, no hay medidas profilácticas, ¿qué sentido tiene saber que lo vas a desarrollar? claro, antes de tiempo. Y en cuanto al día a día de un paciente, ¿cuáles son las mayores consecuencias que tratan? Ya no solamente físicas en cuanto a la mentalidad, sino en su día a día, ¿cómo cómo lo lleva? ¿Cómo lo afrontas, Sí. no? Bueno, pues quizás el primer momento del diagnóstico es algo de incredulidad, no te puedes creer lo que te comenta el médico, no te puedes creer la esperanza de vida que te queda. Normalmente toman dos posturas los pacientes, o bien lo asumo, me lo creo y empiezo a tomar medidas, desde medidas de solucionar temas económicos, solucionar temas laborales, y hay otras personas pues que prefieren decir, bueno, hasta que la enfermedad no aparezca la sintomatología física, yo voy a seguir mi vida. Y luego ellos siempre dicen, la enfermedad será la que me ponga los límites, yo no me los voy a poner, ¿no? Stephen Hawking siempre dice, si la enfermedad te ata tu cuerpo, que no te ate tu mente. Tú tratas de seguir y quizás es lo más aconsejable. Sobre todo porque el pronóstico de esta enfermedad, que antes siempre era de 3 a 5 años de esperanza de vida, está cambiando muchísimo. Claro, esa era una de las preguntas. ¿Cómo podría ser que Stephen Hawking se le habían diagnosticado 1, 2 o 3 años como máximo de vida y ahora lleva tantos? 40, sí, 73 tiene ahora. Sí, pues lleva, creo que pues lleva 50 años este hombre. Bueno, el caso de este hombre, hay algunos neurólogos que tienen sus dudas de que sea una ELA o no, porque la ELA es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, y si ahora es de difícil diagnóstico me puedo imaginar hace 50 años. Pero de todas maneras este hombre hizo una cosa, y es que se hizo una traqueostomía de forma muy precoz. Entonces todas las complicaciones respiratorias que va a tener el paciente de ELA, en él pues, con la traqueostomía no las va a tener. No todo el mundo decide hacerse la traqueostomía, que sería lo que te prolongue la vida. Aquellas personas que no se la hagan pues fallecen por una complicación respiratoria.
¿Y por qué no se deciden a hacerse ese tratamiento? ¿Es complicado o conlleva grandes riesgos? Hombre, la traqueostomía es la ventilación invasiva, que es un tubo por la cual tú dejas de respirar, pero a la vez dejas de hablar y dejas de comer. Por lo tanto, ten en cuenta que la ELA es una patología que perdemos la movilidad del cuerpo y hay personas pues que, como todo, hay personas que pueden vivir así y hay otras personas que prefieren no vivir así. Es una decisión muy personal. Hablando de gente joven, pues quizás son los que menos se hacen la traqueostomía porque no son capaces de vivir con ese nivel de dependencia. ¿Restricciones y a las cosas que deba de llevar un paciente? ¿Hay algo que se le prohíba estrictamente? Bueno, el paciente de ELA, como tiene esas complicaciones neumológicas tan serias, pues no puede fumar, no puede beber alcohol porque a nivel muscular provoca más debilidad. En general no tienen otra prohibición que tener unas medidas preventivas como cualquiera, lo que pasa que en sus casos diríamos que mucho más. Es verdad que también ellos no pueden tomar casi ningún antidepresivo, ansiolítico, lo cual hace que tengas que llevar esta enfermedad sin poderte valer de esa medicación que... Sí, que tiene que ser algo muy personal que... Claro, porque a nivel muscular, como provoca tanta relajación esa medicación, ellos no las pueden tomar, ni antidepresivos, ni ansiolíticos, prácticamente ninguna. Y en cuanto a lo que hablamos antes, como es una enfermedad que deja de funcionar los músculos de la cara, la lengua, la garganta, hay muchos pacientes que la definen como una enfermedad de la incomunicación. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, la ELA también es conocida como el síndrome del cautiverio, porque realmente son personas que van a perder la movilidad de todo su cuerpo, van a perder la capacidad de hablar, de comer y por último de respirar. Pero mientras que pierden, digamos, esa capacidad de comer y tal, realmente están incomunicados del mundo. Nosotros siempre decimos que un paciente de ELA que no tenga un dispositivo, ya sea pues de un móvil o ya sea de un ordenador, está incomunicado por el mundo. Porque ten en cuenta que la mayoría no puede escribir, lo único que hacen es pulsar. Cuando la incomunicación y cuando esos problemas de movilidad llegan a un extremo que tampoco pueden usar las manos y no pueden hablar, entonces es cuando nosotros asesoramos en el uso de los dispositivos de ratón facial y por último el uso del iris del ojo para comunicarse a través del ordenador. ¿Y cuál es la esperanza de vida hoy en día? Como antes hemos hablado de unos 3 años en un principio, ahora esta esperanza de vida ha aumentado. Sí, se ha aumentado porque los cuidados cada día son mayores a nivel neumológico, entonces podemos prevenir que aparezcan un poco más tarde. Se conoce muchísimo más sobre pues, el uso de la gastrostomía, debe de ser a veces de forma muy precoz para que no ocurran problemas de atragantamiento o aspiraciones de alimentos y tal. Entonces, en este sentido, digamos que a nivel de prevención, como hemos mejorado, hemos prolongado la esperanza de vida. Nosotros tenemos pacientes de ELA que tienen una supervivencia pues, de 10, 12, 15 años. Sí, he visto en su web que hay un tratamiento de agua, tratamiento de fisioterapia, hay una gran variedad de... Sí, sobre todo, si te digo la verdad, la sensación que tiene un afectado de ELA cuando sale en el médico, tengas 30 años, tengas 25, tengas 50, es que habitualmente el médico te dice no hay nada para esta enfermedad y trate de vivir lo mejor que pueda, el tiempo que pueda. Pues realmente sí, hay medidas que puedan... Pero efectivamente sí que vamos a tener medidas, lo que pasa que desde el punto de vista terapéutico muchas veces los médicos, incluso en la fisioterapia, dicen bueno, es que usted va a perder la movilidad aunque haga fisioterapia. Sí, pero desde el punto de vista del plano psicológico, tú levantarte y hacer algo para vivir es muy importante. Pero sin embargo, si a ti te dan un diagnóstico, te vas a tu casa y te sientas, pues realmente el tiempo es terrible. Claro, que los médicos también deberían de aconsejar más pensando como que es una persona a que es una enfermedad. Efectivamente, y sobre todo que, mira, cuando hay enfermedades que tienen tratamiento, pues quizás que el abordaje psicológico o emocional no es tan importante, pero cuando el tratamiento que tú le das a un paciente de ELA, lo que prolonga su vida son 6 meses, el plano emocional y psicológico juega un papel súper importante. Y para el afectado de ELA es muy importante también pues, que su enfermedad aparezca en los medios de comunicación, porque como el cubo de agua, pues ellos sintieron que la sociedad les preocupa su problema y eso es importante. Además, nosotros estudiando en el periodismo siempre nos dicen lo que no sale en los medios no existe. Efectivamente. Y para ellos el estar en su casa y dicen siempre, Patricia, siempre se habla de la diabetes, del cáncer, de no sé qué, de no sé cuánto, y de la ELA cuando se habla.
pues le reconforta pensar que hay gente que se está preocupando por su enfermedad. Y ya para terminar, lo último, ¿algún consejo que le daría a las personas que leen su blog o a las personas que podrían quizás ayudar a los pacientes de ELA, pero que quizás, por ejemplo, incluso hablando por mí misma, quizás no sepamos qué hacer, algo que aconsejar? Bueno, yo le diría que os animarais, que es verdad que es una enfermedad difícil, que hay que atreverse con ella, que al principio es una barrera muy grande estar delante de un afectado que no habla, pero ellos son muy agradecidos y muchas veces básicamente lo que quieren es compañía, que les puedes acompañar a un médico, que les ayudes a comprar los medicamentos, es decir, desde las cosas más sencillas hasta voluntariado que tenemos. Por ejemplo, tenemos informáticos que les adaptan los programas de ordenador, les adaptan los programas al móvil, tengo voluntarios hasta que hacen Reiki. Quiero decir que voluntariado, yo siempre le digo a la persona, acércate y en función de lo que te guste o de lo que tú creas que te encuentras tu hueco, lo tendremos. Claro, siempre hay que aportar un granito de arena. Claro, y además cada uno a su manera. Muchísimas gracias. Pues a ti, a vosotros.